Hoy me acerco a Aichi, a visitar la fábrica de Tamari de la familia de Gucci, que fue fundada en 1829, y esta es la novena generación que lleva dirigiendo esta fábrica. A lo largo de la visita he podido hablar con Tomasayu, que me ha contado el proceso de fermentación del tamari y cómo lo llevan haciendo de la misma manera desde hace casi 200 años. El proceso de fermentación tradicional se lleva a cabo con soja entera, que se cocina al vapor y luego se tritura, creando unas bolas de unos 2 o 3 centímetros. Estas bolas, una vez que ya están preparadas, lo pasan a la cámara de fermentación, que es una especie de sauna en la que se inocula con koji, que es Aspergillus oryzae, un hongo, y este proceso dura alrededor de unos 3 días. A lo largo de este proceso, el hongo se introduce en la parte de dentro de las bolas, pero esto nos lo contará él más adelante, en la entrevista que me ha dejado hacerle. Cuando está verde por fuera, el koji ya está listo para colocarlo en las barricas de madera y dejarlo fermentar durante 2 largos años. A lo largo de este tiempo hay que cada día añadir tamari en la parte superior, que dentro de un poquito te voy a enseñar cómo con una especie de cazo cada día él a mano va añadiendo este tamari para que se conserve y vaya fermentando de la mejor manera de forma homogénea. Una vez ya está el tamari fermentado, pasa el proceso de prensado, donde se coloca dentro de unas telas que a su vez son colocadas en unas prensas, donde poco a poco se extraerá el tamari, quedando el moromi como resto de la fermentación. Tengo muchas ganas de saber cuáles son todos sus secretos para conseguir este maravilloso tamari, porque yo nunca he probado un tamari como este. Así que él mismo nos lo va a contar cómo lo hace. Lo primero que le pregunto, y es una de las cosas que más curiosidad me da, es cómo han conseguido que una fábrica lleve tantos años trabajando. Tomosayu me cuenta que básicamente hay un montón de fábricas de tamari y que es un mercado que siempre ha habido y se mantiene y se va a mantener porque es un producto muy típico de Japón. Entonces existe una demanda muy grande y también hay una generación de trabajadores y mano de obra que le gusta dedicarse a ese trabajo. Él vio como su abuelo y su padre han estado trabajando haciendo tamari. Por eso vio cómo tiene que mantener la empresa y el negocio. Y en ese momento no está seguro si su hijo quiere hacerse cargo del negocio, pero él cree que para él es una razón de vida o una forma en la que quiere seguir manteniendo esta tradición, incluyendo la tradición de su padre y también la tradición de su abuelo, que en realidad son sus predecesores. Y él está aquí porque ellos supieron mantener esta empresa. La política de la empresa es no vender algo que no sea de verdad, no hacer demasiado beneficio, sino que ser honesto y tener un negocio en el que hacer un tamari con un producto tradicional, hacerlo de la manera en la que lo hacía su abuelo, mantener todas las generaciones y toda la sabiduría que ha mantenido esa empresa durante 200 años para que así pueda mantenerse ese producto tan bueno y el resto de las generaciones también puedan mantener este negocio. Para mí, él y su familia son los grandes maestros de la fermentación del tamari y me gustaría saber cómo él ha conseguido llegar a ser un maestro. La respuesta no puede sorprenderme más. Él no se ve a sí mismo como un maestro, sino que él solo piensa en hacer bien su trabajo. Sin embargo, pone en primer lugar la fábrica y el edificio, que es un edificio muy antiguo con más de 200 años de historia. Sin embargo, si se mueve a otro lugar, a un nuevo edificio, él no cree que pueda hacer el mismo trabajo, porque el aroma y el sabor de su tamari en un nuevo lugar variaría. Así que es por eso que él cree que es muy importante para mantener la producción, incluso aunque la cantidad sea limitada, porque el espacio que tienen también es limitado donde él vive, pues que tenga las influencias del sitio en el que está, que tenga más de 200 años, la luz del sol, el viento que hace en esa zona. Eso genera un sabor original, un sabor que da las características al tamari y a su empresa. Así que él también cree que en realidad las grandes maestras son las bacterias que viven allí, en su fábrica, en su instalación. Ahí también pues están ayudando a que el tamari de Marumata
sea especial o tenga ese sabor especial y que pueda ser la 9ª generación y que ya lleven 200 años en ese proceso de elaboración del tamari. Así que él cree que no solo el trabajo de él hacer el tamari, sino las buenas bacterias que están haciendo el buen tamari y también todas las personas que trabajan ahí. En realidad, él solo ayuda a mantener el medio ambiente, el ecosistema. Trata de eliminar las bacterias que son malas y hacer el mantenimiento. Él, por ejemplo, solo utiliza limpiadores que no sean químicos, solo utiliza agua para seguir manteniendo esas bacterias buenas y que esas bacterias buenas eliminen las bacterias que podrían ser perjudiciales. Es muy delicado, o lo más delicado es mantener el buen ambiente en la fábrica. A veces pensamos que las fermentaciones no son temporales y en realidad, al ser seres vivos, ellos están también adaptados a un tipo de ecosistema y a un tipo de clima. Así que me encantaría saber, según su experiencia, cuál es el mejor momento del año para hacer un buen tamari. Y me lo explica muy fácilmente. Para hacer koji es importante que no haga ni demasiado frío ni demasiado calor. En estas temperaturas es complicado hacer un buen koji, con lo cual la primavera o el otoño es el mejor momento para hacerlo. Normalmente demasiado calor puede afectar y si hace demasiado frío también, porque se puede paralizar. La fermentación en estos casos no va demasiado bien y normalmente para los productos fermentados japoneses como el sake, el miso, la soja, y se empieza a producir desde el otoño pasando el invierno hasta la primavera. Y dependiendo del producto se puede hacer sake, dependiendo de la zona se puede hacer miso, dependiendo de la zona se hace tamari. Por razones de producción, Marumata hace koji y produce durante todo el año, pero cree que la primavera y el otoño son las mejores estaciones. La forma que he encontrado de hacer el koji en su fábrica es muy diferente a lo que yo tenía entendido o lo que yo había hecho. Y me encantaría saber, por una parte, por qué hace esas bolas antes de fermentarlas y por qué lo deja 3 días, cuando yo, por ejemplo, en casa, con aproximadamente 48 horas, tengo suficiente. Él me dice que en realidad lo puedes hacer en un día, pero que solo vas a ver por la parte externa esa capa de Aspergillus oryzae, pero sí que si quieres ver esos filamentos del hongo en la parte interna, tienes que dejar 3 días para que vayan penetrando poco a poco, y así cuando abres la bola vas a ver en la parte interna cómo por dentro también están estos filamentos. También hay una diferencia entre el color del koji cuando hacemos con arroz, que se suele quedar blanco, o cuando lo hacemos con soja, que en este caso hemos visto que se le ha quedado verde. Y él me explica que el color blanco se trata de koji de arroz y no está realmente seguro de por qué hay una definición científica de por qué unos se quedan verdes y otros blancos. Pero que en el caso del koji de soja, el producto final que tenemos que encontrar es una fermentación de color verde. Primero vamos a ver el color de la soja, que es un poco blanco, luego lo vamos a ver un poquito más amarillento y después del amarillo se va a convertir en verde. Probablemente porque la función de las bacterias del koji es un poco diferente entre el arroz y la soja. A mí el proceso de elaboración del koji es uno de los procesos que más me gustan en fermentación, así que me gustaría saber cuál es el que a él más le gusta. Él me dice que para él todo es importante y que para conseguir un buen koji lo más importante es conseguir la humedad adecuada para absorber el agua. Lo primero que hace para saber si el koji está preparado es evaluar la apariencia de las bolas del koji, esas que hemos preparado al principio una vez estaba cocinada la soja al vapor. Cuando lo rompes y lo abres es importante ver que se vean hilos en ese koji, que son esos filamentos del hongo que está creciendo en la parte interior. Así que es muy importante darnos cuenta que verdaderamente está creciendo en la parte interior y ese es un punto clave para luego conseguir un buen tamari. Así que lo primero que hago es ver la apariencia del koji para saber si está hecho y luego lo abro y miro por la parte interna. Y por supuesto también trato de comprobar el olor. Una parte del proceso que me ha dado mucha curiosidad es tener que añadir todos los días tamari por la parte de arriba. Así que le pregunto por qué se añade y qué pasaría si no se añadiría. Una vez que se pone el koji en agua salada y se le pone la piedra en la parte de arriba, normalmente el koji tira hacia arriba, o sea, hace que flote todo lo que está en ese agua salada. Así que una de las cosas que sucede es que la parte superior con el tiempo se va secando. Y esto puede producir bacterias que son malas porque están en contacto con el oxígeno y no tienen esa cantidad de sal que está al fondo del barril. Así que el tamari o el líquido del tamari se echaría a perder, se nos pondría malo.
Así que esto básicamente es como una especie de circulación o de bombeo que se hace todos los días para que el tamari tenga una buena fermentación y sea más homogéneo. Hay veces que este proceso no se hace todos los días o hay días que se hace varias veces. Esto depende mucho de la temperatura a la que estemos en el exterior y de cómo desde fuera se vaya viendo cómo las piedras se van quedando en la parte de arriba. Este es uno de los procesos más difíciles del tamari, porque tienes que saber bien cuándo tienes que añadir tamari por encima o cuándo debes dejarlo tranquilamente que repose. Una persona como él, que lleva tantos años relacionado con el tamari, me encantaría saber cómo lo utiliza en la cocina. Él cree que el tamari es bueno con la carne porque tiene un sabor fuerte, oscuro y rico. Tiene aroma a tamari. Él normalmente también lo utiliza con el pescado y también dice que va bien con queso. De todos modos, lo mejor siempre combina con tofu. El tofu, como tiene sabor, el tamari siempre le da un sabor mucho más bueno. Así que muchos de sus clientes utilizan tamari para hacer filete de tofu, debido a que el sabor del tamari va bien con el interior del tofu. También le gusta mucho la mezcla de tamari con aceite de sésamo para aliñar, que el aceite de sésamo también es fuerte, pero es una buena combinación. Así que el tamari y el aceite de sésamo también son una buena combinación. Probablemente el aguacate tiene un sabor muy rico y rica grasa y el tamari definitivamente le va bien. La última pregunta que le hago es ¿cuál es su secreto para tener el mejor tamari? Y él me dice que en la parte de atrás de los barriles les pone unos cartelitos dándoles las gracias. Así que ese es su mayor secreto, estar agradecido por todo lo que tiene, por haber tenido la oportunidad de trabajar en esta fábrica y por ser una de las personas que mantiene la forma tradicional de elaboración del tamari. Así que no puedo estar más orgullosa de haberle conocido y de haber podido estar hablando con él y que me cuente todos sus secretos. Muchas gracias.